Muy buenas noches, mis amadas hermanas. Sean todas bienvenidas a un nuevo lunes de Taller Estudio. Damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente, como siempre le decimos a Él, de reunirnos una vez más alrededor de su palabra. Convencidas, pero muy convencidas de que solo Él tiene esas respuestas para las luchas de nuestro corazón y más en estos momentos en que ha habido tantas cosas que están sucediendo, ¿verdad? A nivel personal, también hoy recordamos a nuestra hermana Maggie, que la acompañamos en su duelo, en la pérdida de su mamita como grupo, y también lo que está pasando alrededor de nuestros países con el país de Venezuela. Y bueno, esta noche le damos esas oraciones por ellos, por ese sufrimiento, por ese dolor, por ese duelo, pero también pidiendo, ¿verdad?, la misericordia nuevamente de nuestro Señor y buen Dios. Y también esta noche, hermanas, tenemos el privilegio de contar con la compañía del pastor y psicólogo Hugo Vázquez, quien nos acompaña desde el país de Ecuador. Damos gracias al Señor por su vida, por su ministerio y por la disposición que siempre ha tenido aquí con el grupo de Creadas por Dios para compartir con nosotras la verdad de las Escrituras. El tema de hoy que estaremos desarrollará el pastor es más allá de lo que siente. Es un tema de gran relevancia para nuestros días. A propósito de todas estas emociones que está a flor de piel, ¿verdad? Con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y estoy segura que a través de este tiempo de enseñanza, el Señor nos va a equipar con esas herramientas bíblicas que trae nuestro querido pastor, que nos ayudarán también a comprender mejor, a conocer más de nuestras emociones y poder aprender a vivir, ¿verdad? Cómo vivir con una estabilidad emocional que siempre glorifique a nuestro buen Dios. Recordarles que estamos grabando para Radio Entre Cristianos y también para el canal de Creadas por Dios, a quienes también saludamos con mucho cariño, los que verán en diferido, y para dar inicio a este taller, las invito a que me acompañen con toda reverencia a orar a nuestro buen Dios. Padre bueno y santo, venimos delante de su presencia con un corazón agradecido. Gracias porque usted, Señor, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y nos concede siempre este privilegio de reunirnos siempre una vez más alrededor de su palabra. Le damos gracias por haber enviado a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Murió por nuestros pecados y resucitó glorioso y victorioso para darnos vida eterna. Gracias, Padre, porque en Él encontramos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino la paz verdadera, esa paz que solamente Él sabe dar, y la esperanza firme y sobre todo la seguridad de que nuestro corazón hoy más que nunca le necesita, Señor. Necesitamos de un Salvador. También, Señor, esta noche ponemos delante de usted al pastor Hugo. Gracias por su disposición para servir siempre a su pueblo. Le pedimos que lo fortalezca física, emocional y espiritualmente. Y por nosotras, Señor, le suplicamos que quite toda distracción, también todo orgullo de nuestro corazón y, Señor, tal vez incredulidad. Le pedimos, Señor, que nos dé y nos ayude con su Santo Espíritu, un corazón enseñable y humilde para recibir su instrucción, su exhortación, su consuelo y su esperanza, Señor, a través de su palabra. Que no seamos solo esas oidoras de su palabra, sino que seamos hacedoras de ella, Señor. Todo esto, Señor, lo pedimos en su nombre, por los méritos de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amadas, así damos la bienvenida al pastor Hugo. Es un honor recibirle esta noche. Gracias de verdad, pastor, por aceptar nuevamente nuestra invitación y dedicar este tiempo para edificarnos con la palabra del Señor. Que Dios lo bendiga y lo use poderosamente. Y así le cedo el espacio con mucha alegría y nuevamente decirle bienvenido.
Amén, muchas gracias, mi hermana Mónica. Y gracias por la invitación, ¿no? Para mí es el gusto, ¿no? Siempre es un privilegio y me encanta siempre que me inviten a hablar de estos temas, yo dispuesto. Entonces, gracias por la invitación. Qué bueno estar por aquí. Un gusto conocerles a todas las hermanas, si de pronto nos vemos por primera vez. Mi nombre es Hugo Vázquez, como comentó mi hermana Mónica, soy psicólogo, pero también soy teólogo, también he sido pastor durante eh, casi 10 años, ¿no? Y bueno, soy esposo, padre de un niño de 7 años también aquí en Ecuador. Pues un poquito sobre mí. Y en especial en este tiempo estoy dedicado a tiempo completo precisamente al Ministerio de la Consejería Cristiana y en especial tratando de aplicar aquellas herramientas científicas de mi profesión, de la psicología, también aplicándolas por medio de la palabra de Dios, de lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Tomando lo que podemos aplicar y todo lo que es de bendición, porque de alguna manera la ciencia también es algo que Dios mismo ha permitido, el desarrollo. Entonces, todo lo que científicamente podemos aprender de cómo funcionan las emociones, de cómo funciona el comportamiento del ser humano, todo puede ser para edificación también del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. ¿Sí puedo compartir pantalla? Sí, ¿no? Sí, pastor, sí, sí, señor. Sí, ok. Ok. Ya, ahí está. Más allá de lo que siento, herramientas bíblicas para la estabilidad emocional. Como les decía, vamos a hablar de este tema de las emociones, de los sentimientos, porque vamos a desarmar una de las mentiras más sutiles y destructivas que últimamente se habla mucho en nuestra cultura contemporánea y lamentablemente también a veces en nuestras iglesias. Vamos a desarmar aquella idea de que nuestras emociones son la máxima autoridad de lo que es verdad, ¿sí? A veces en la sociedad, ustedes saben, se vende esa idea, ¿no? Si algo lo sientes, eso es verdad y está bien y es respetable y todo. Y siempre las emociones es todo. Si algo siento, me emociono, es todo. Como digo, lastimosamente en la iglesia también a veces se mete esta idea, ¿no? Como que todo tiene que ver con lo que siento. Si sentí algo, entonces todo estuvo perfecto en el culto, por ejemplo, ¿no? Es como que las emociones dictan lo que es verdad. Y no vamos aquí a hablar de que las emociones estén mal, obviamente no. Dios nos dio emociones por alguna razón, pero las emociones nos dictan lo que es verdad, ¿sí? Y eso es lo que vamos a desarmar hoy, porque vivimos en esta era de, podríamos llamarla, hiperemocionalismo, ¿sí? Lo que les estoy diciendo. Si algo lo siento, entonces eso tiene que ser verdad. En nuestra vida cristiana también a veces podemos pensar cosas como, si siento que Dios me abandonó, entonces es verdad, siento que Dios me abandonó. Si siento que, que mi matrimonio no tiene solución, entonces mi matrimonio no tiene solución. ¿Por qué? Porque siento eso, ¿no? Mis emociones me dicen esto. Si yo siento que no sirvo para nada, entonces debe ser verdad. ¿Por qué? Porque siento que... Y eso digo, siempre que estemos dando las emociones el valor de verdad, estamos cayendo en eh, situaciones que son muy diferentes. Una cosa es la verdad y otra cosa son las emociones, ¿no? Dentro de la psicología, a eso le conocemos como razonamiento emocional, ¿no? Eh, el razonamiento emocional, dentro como decía, de la psicología cognitiva especialmente, esto se conoce como una distorsión cognitiva. Porque ustedes saben que a la final la Biblia mismo dice que el engañoso es el corazón más que todas las cosas, porque precisamente lo que hacen las emociones son distorsionarnos la realidad. A ustedes les ha pasado que
que en algún momento, estando felices, alegres, empezamos a ver todo en la vida que está bien, somos muy optimistas. Pero en momentos que nuestras emociones están mal, estamos tristes, preocupados, ansiosos, empezamos a ver que todo en la vida está mal. Entonces, precisamente las emociones nos distorsionan la realidad. Es decir, no son una evidencia de la realidad, ¿sí? Como dice la frase que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Tus emociones son excelentes indicadores, pero son pésimos dictadores. O sea, las emociones nos dan ciertas indicaciones de que algo anda mal en el mundo, pero no podemos seguir las instrucciones que nos dan las emociones porque ahí son pésimos. Ustedes saben que los errores más grandes que uno comete en la vida es cuando empieza a actuar por emociones, a tomar decisiones por emociones, ¿sí? Entonces, esto sobre el tema del hiperemocionalismo. Pero eh, hay que tener en cuenta también que no es que vamos a hablar mal de las emociones. Las emociones no son un pecado. Las emociones fueron diseñadas por Dios. En la Biblia, nosotros vemos a Jesús emocionarse. Vemos a Jesús llorar frente a la tumba de Lázaro. La Biblia nos dice, ¿no? Lo vemos experimentar el enojo incluso, ¿no? Cuando va al templo a sacar a los mercaderes, Jesús se enojó. Lo vemos experimentar también una angustia bastante fuerte, ¿no? Y ansiedad bastante fuerte en el huerto de Getsemaní, cuando dice la Biblia incluso que tuvo un episodio de sudar gotas de sangre. Esto científicamente se conoce también como hematidrosis, ¿no? Es un fenómeno que se presenta por una angustia extrema también. Entonces vemos que la emoción es parte del diseño de Dios para el ser humano. ¿Cuál es el problema? El problema está tras la caída del ser humano. Es decir, las emociones en sí son parte del diseño de Dios. El tema es que después de la caída, nuestra maquinaria emocional, como todo en el ser humano, quedó un poco averiado, ¿no? Afectado por la caída. Así como físicamente nos enfermamos, somos susceptibles a enfermarnos, a tener problemas, dolores, lo que sea, y eventualmente la muerte físicamente. Así emocionalmente también nuestras emociones no están del todo bien después de la caída. Eh, a veces nos emocionamos o, por ejemplo, nos angustiamos por realidades o por mejor dicho, ideas que no son una realidad. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos estado tan preocupados y angustiados por un futuro que solo estuvo en nuestra mente y que a la final nunca sucedió? ¿Cierto? Eso es un problema porque la emoción está bien, las emociones son parte del diseño de Dios, pero a veces resulta que estas emociones se activan ante estímulos que no deberían activarse y ahí suelen generarnos problemas, ¿sí? Entonces, ese es el tema. Las emociones en sí son algo bueno, son parte del diseño de Dios. El punto es que a veces por nuestra naturaleza caída mismo, de pronto no están funcionando de la manera adecuada, de la manera que deberían funcionar, ¿sí? Ese sería el problema, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a aprender un poquito a no reprimir lo que sentimos, a entender por qué sentimos, por qué nos emocionamos, pero vamos a aprender a cuestionar también las razones por las que nos emocionamos de tal manera, evaluar las razones para de alguna manera someter incluso esos pensamientos que generan las emociones, someterlos a una verdad superior que es la verdad de la palabra de Dios. Esa tiene que ser nuestra guía para todo, aún para regular nuestras emociones. Sí, entonces, por eso el tema de este taller es más allá de lo que sentimos. ¿Sí? Entonces, bien, esto como un primer punto, hablando de las emociones. De pronto, podemos hacerlo, no sé si suelen hacerlo así, interactivo, ¿no?
Si es que en este momento que acabamos un punto, alguien tiene una inquietud, una pregunta, una duda, pues puede abrir su micrófono si quiere, ¿no? Y preguntar sobre lo que hemos hablado hasta este momento, si está claro o si necesitan alguna aclaración sobre esto, ¿no? Pueden hacerlo con confianza. Hermano, excelente. La verdad que lo está explicando muy bien, así que para mí está muy bien, hermano. Muchas gracias. Qué bueno, gracias por la retroalimentación. Entonces está claro. Como digo, si tienen preguntas, me dicen nomás con confianza. Bien. Hay un versículo que ustedes pueden ver en su pantalla al final que dice Proverbios 4:23. El texto dice, eh, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Es un tema que hay que entenderlo bien porque a veces cuando nosotros escuchamos la palabra corazón, obviamente la relacionamos con la emoción, con nuestros sentimientos, nuestras emociones, y hay que cuidar el corazón y todo eso. Pero para el pueblo judío, para un hebreo de aquel tiempo, el corazón no era solamente las emociones. Cuando en la Biblia se habla de corazón, se habla del centro de nuestro ser, de las creencias más nucleares, de aquello que dicta todo lo que somos y todo lo que hacemos. Es decir, va más allá de emociones, sino que vaya también al tema de convicciones, de qué es lo que en realidad creo sobre la vida, de aquello que me lleva a tomar decisiones. Entonces es más profundo. Y entonces pues, lo que tenemos que cuidar, como dice el texto, no es solamente cuidar lo que siento, es también cuidar lo que creo en realidad, cuidar lo que llena nuestra mente, cuidar mis convicciones, porque de ahí mana la vida, no de mis emociones, ¿sí? Entonces, una claridad, una aclaración sobre el tema del corazón para la cultura eh, judía, ¿no? Precisamente eso es importante. Bien, vamos a pensar en un ejemplo bíblico de cómo Dios nos diseñó con emociones y cómo Dios trabaja precisamente con nuestras emociones también. Y es un caso muy conocido, de pronto ustedes lo han escuchado, siempre se habla, cuando se habla de la depresión o la tristeza, se habla del caso de Elías, ¿no? Y su colapso emocional. Pero hoy nos vamos a enfocar más bien de manera terapéutica cómo es que Dios trabajó con las emociones de Elías en ese momento, ¿sí? Para entender cómo estabilizar nuestras emociones, vamos a ir a esto, es uno de los cuadros clínicos, eh, no solo de depresión, sino también de burnout. No sé si han escuchado ustedes esta palabra, hoy está de moda el burnout, que es como el agotamiento laboral. Hay muchas personas, muchos profesionales que han experimentado una gran dosis de estrés laboral que llegan a un agotamiento, que presentan síntomas muy similares a los de la depresión, pero más que depresión es este estar quemado laboralmente, ¿no? O en las actividades que uno esté haciendo. Es más bien eso, el tema del burnout. Entonces, si vamos al primer libro de Reyes, al capítulo 19, ¿no? El contexto es muy interesante en este texto. Elías, el profeta de Dios, acababa de tener una victoria espiritual, una de las más grandes de su vida y de la Biblia también, un milagro tan emocionante, donde Elías reta a más de 400 profetas de Baal. Solo vamos poniéndonos en la mente, está Elías solito, está más de 400 personas, o no personas, sino profetas ¿no? de Baal, ¿no? Imagínense 400 personas ahí. Eh, Elías hace el reto. Pensemos en la seguridad del profeta Elías. Qué seguridad y qué confianza tenía en Dios, que hace el reto a los profetas de Baal de que oren a su Dios, a que pueda hacer descender fuego del cielo y queme su sacrificio, ¿sí? Pero ¿por qué hace este reto?
porque él tenía la confianza de que iba a orar y Dios iba a descender fuego del cielo y quemar el sacrificio. Solo para pensar en la seguridad de este hombre, de este profeta de Dios, ¿no? ¿Quién de nosotros tendría una seguridad así para orar o enfrentar a tanta gente, a más de 400 profetas? O sea, es un asunto impresionante ahí. Ahora, ¿qué pasa? Él ora, Dios hace descender fuego del cielo, quema el sacrificio, él vence a más de 400 profetas y todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí viene lo interesante. Inmediatamente después de eso, Jezabel, esta mujer, lo amenaza de muerte, ¿sí? Y el texto nos dice que Elías tuvo miedo, huyó al desierto y se sentó bajo un arbusto, incluso pidió morirse. En Primera de Reyes 19, el versículo 4, Elías dice, estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Qué pasó ahí, mis queridas hermanas? El hombre de Dios que venció a más de 400 profetas, que hizo descender fuego del cielo, un milagro que muy pocas personas han hecho en la Biblia. Ahora después se entera que esta mujer le está persiguiendo y huye al desierto, se sienta en este arbusto y le dice a Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Sí? Vamos viendo aquí lo que les decía, las distorsiones cognitivas. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Es un patrón de pensamiento equivocado, irreal, pero que nos está afectando emocionalmente porque en ese momento nuestra mente lo está aceptando como verdad. ¿Y cuántas veces nosotros nos entristecemos, nos preocupamos, nos da ansiedad por un patrón de pensamiento que probablemente no es verdad, no es real, pero nosotros en ese instante lo aceptamos como verdad y por eso nos entristecemos, por eso nos da ansiedad, por eso nos preocupamos, ¿no? Porque entonces a eso es lo que en psicología cognitiva llamamos una distorsión cognitiva, un patrón de pensamiento equivocado y vamos viendo aquí cómo esos patrones de pensamiento generan tantas de nuestras emociones. Y así vamos viendo que las emociones no son reales, ¿no? Justo hoy, hace una hora más o menos, tuve una conversación con mi hijo. Tengo un hijo de 7 años, él tiene 7 años y se sentía un poco enfermo y estaba eh, con un poco de temperatura, ¿no? Pero no era nada grave, no era nada grave. Pero él empezó como a preocuparse demasiado, ¿no? Y decía, y mi esposa le encontró que estaba en el cuarto eh, como queriendo llorar. Y le había dicho a mi esposa, ¿y si es que en realidad estoy enfermo y ustedes no me están diciendo la verdad? Y por algo me siento un poco mal. Entonces le había dicho eso. Ahí tuve una conversación con él, me senté y le decía, mira hijo, la mayor parte del sufrimiento del mundo, y es que esto es verdad, es decir, la mayor parte del sufrimiento del mundo está solamente en lo que piensan las personas. Y le decía, mira, ahora estás teniendo un pensamiento de que puedes estar enfermo, pero ese pensamiento no es verdad. Pero tú ya estabas triste, ya estabas preocupado, nervioso, por un pensamiento, algo que pasó en tu mente, pero que no es real, no es verdad. Entonces le decía, no, mijo, la mayor parte, y te vas a dar, le digo, eso te va a servir el resto de tu vida. La mayor parte del sufrimiento de las personas está solamente en lo que están pensando y en lo que creen. Y justo ahorita me acordé porque estaba hablando de él y ahora estamos hablando de este tema. Porque así se desarrollan las distorsiones cognitivas, a veces desde la infancia, ¿no? Empezamos a tener patrones de pensamiento, creencias sobre cómo funciona el mundo, que a veces son un poco distorsionadas.
pero que a la larga nos empiezan a dar problemas emocionales, pero resulta que no es la realidad, sino son cosas que nosotros nos decimos a nosotros mismos sobre lo que pasa en el mundo. Ustedes pónganse a pensar en su vida. En la vida pasan cosas malas, obviamente que sí, tragedias, sabemos lo que en nuestro mundo está pasando, o sea, obviamente que el mundo tiene malas noticias, pasan muchas cosas. El problema es que cuando pasan las cosas, gran parte de la carga emocional de las cosas que pasan está más en todo lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos sobre las cosas que pasan. Como digo, no negamos que pasan cosas malas, pero nuestros pensamientos hacen que las cosas malas se multipliquen a veces por 100, por solo lo que estamos imaginando. Especialmente cuando pensamos en el futuro, como decía hace un momento, ¿no? Y tenemos la sospecha de que algo malo nos puede pasar en el futuro. Pero nuestro pensamiento es, mañana me va a pasar algo malo, ¿sí? Y ese pensamiento, mañana me va a pasar algo malo, ya dicta mi emoción, yo ya me preocupo, me pongo con ansiedad en el presente, pero ese sufrimiento, ¿en dónde está? En una afirmación en mi mente, mañana me va a pasar algo malo. Y probablemente llegue el día de mañana y resulta que las cosas no pasaron así o pasaron muy diferentes. Entonces, toda esa carga de sufrimiento que tuve el día de ayer, ¿en dónde estuvo? En un patrón de pensamiento, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto era solo para explicar lo que es una distorsión cognitiva. ¿Pero por qué? Volviendo al caso de Elías, ¿no? ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas? Elías dice, estoy harto, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Esa simple frase, no soy mejor que mis antepasados. ¿Eso era real? Pues obviamente no es real. Elías no tenía razones para pensar que él es inferior a todas las personas que han existido antes de él, ¿no? Pero en ese momento, sus emociones, su sistema nervioso, le llevó a tener estos pensamientos tan catastróficos, ¿no? No soy mejor que mis antepasados. Es decir, en ese momento se dejó llevar por un razonamiento emocional, ¿sí? Una distorsión cognitiva. Estaba sintiéndose tan mal por una afirmación que al final no era verdad. A la final, Elías, en la historia de Israel, es como el símbolo de lo que significa ser un profeta, ¿no? A veces se lo toma como el ejemplo del profeta. Entonces, esa afirmación, no soy mejor que mis antepasados, era solo una distorsión cognitiva. Así pensemos en nuestra vida, cuántas cosas nos estamos diciendo sobre nosotros mismos que probablemente no son reales. Probablemente son solo eso, un razonamiento emocional. Y muchas de nuestras emociones podrían calmarse o regularse solamente tratando de cambiar esos patrones de pensamiento que no son reales, ¿no? Ahora, el tema aquí es cómo trata Dios con la crisis emocional de Elías, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En Primera de Reyes 19, del 5 al 7, vemos todo el relato. Ahí no vemos que Dios se le aparece a Elías para darle todo un sermón de falta de fe. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos dicho, pero Elías, acabas de vencer a 400 profetas. Elías, hiciste descender fuego del cielo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes ahora así si solamente es una mujer que te está persiguiendo? Eso hubiéramos hecho nosotros, ¿no es cierto? Eh, Tratando no sé, darle todo un sermón ahí. ¿Qué pasó? ¿Te faltó tu fe? ¿Se acabó la fe que tuviste con los 400 profetas, no? ¿Cómo te atreves a dudar ahora de Dios? ¿Sí? Pero Dios hizo eso. En el texto Dios no hace eso, ¿no? Dios no hace eso. ¿Qué hace Dios? Primero Dios le manda un ángel para que le dé comida, ¿no? Le da pan cocido, dice, sobre piedras calientes, y le da agua. Y luego lo deja dormir. Y después lo vuelve a despertar para que coma más.
Qué interesante, ¿no? En vez de darle un sermón, le alimenta, le da agua, le hace descansar. ¿Por qué es esto? Dios, el creador de la biología del ser humano, sabe que un sistema nervioso colapsado en ese momento por el cortisol, que es la hormona del estrés, de pronto por la falta de sueño, de pronto por el mismo desgaste emocional que tuvo en su enfrentamiento con los 400 profetas. Dios sabe que un sistema nervioso en esas condiciones probablemente, no, mejor dicho, no está en las mejores condiciones para abordar el tema de manera racional. ¿Sí? Entonces, Dios, ¿qué tenía que hacer? Primero, regular su biología, incluso. ¿Sí? Antes de tratar su mente, Dios tuvo que regular también su biología, como digo, alimentándolo, haciéndolo descansar, ¿sí? Dándole de beber. ¿Qué podemos ver aquí? Sí, mis queridas hermanas, si alguna vez alguien tiene un ataque de pánico, por ejemplo, eh, y vemos que tiene constantes ataques de pánico, o alguien que está en una crisis depresiva con una tristeza muy profunda, ¿no? Antes de preguntarle qué te pasa, cuál es tu problema, qué estás pensando, ¿por qué no hacemos preguntas también de cuántas horas estás durmiendo al día? ¿Estás descansando? ¿Cómo te estás alimentando también? ¿No? A veces todo eso influye, como digo. Especialmente en crisis con el sistema nervioso, tiene que ver también cómo estamos durmiendo, cómo estamos descansando en la noche. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios puede manifestarse a menudo también por medio de un vaso de agua, por medio de alimentar a una persona, por medio de ayudarle a descansar 8 horas de sueño profundo, por ejemplo, ¿no? No siempre todo tiene que ser llevar al terreno espiritual, por ejemplo, ¿no? Es lo que Dios mismo está haciendo aquí con Elías, ¿sí? Pero Dios no se queda en eso, obviamente. Después sí va a tratar con sus distorsiones cognitivas. Este proceso en terapia nosotros lo llamamos reestructuración cognitiva, que es el proceso de detectar cuáles son las distorsiones cognitivas de la persona que estamos consultando, que está consultando con nosotros, para luego tratar de ir corrigiendo, por decirlo así, pero más exactamente es reestructurando este tipo de pensamientos que probablemente están equivocados, o sea, están distorsionados. ¿Sí? Ese es el proceso. Yo por eso he mencionado siempre, yo creo que la Biblia mismo es un manual de terapia cognitivo-conductual que tiene miles de años anterior de que hoy se hable de terapia cognitivo-conductual. Porque lo que hacemos en terapia cognitivo-conductual es esto, es reestructurar las creencias de las personas. Cuando la Biblia ya nos dice eso desde hace siglos, ¿no? El apóstol Pablo dice, por tanto sean transformados, Romanos 12, ¿no? Por medio de la renovación de su mente. O sea, ¿cómo cambias tu conducta? Renovando tu mente, tus pensamientos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto. Entonces, una vez que Elías ya está biológicamente estabilizado, Dios se le revela, dice el texto que no se le revela en un huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino dice se le revela en un suave murmullo, ¿sí? Y solo le empieza a hacer preguntas, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Dios le obliga a verbalizar su dolor, a hablar. Entonces Elías empieza a sacar su queja, ¿no? Le dice, Señor, solo quedo yo y me buscan para matarme. Entonces aquí Dios empieza a reestructurar sus creencias, lo que decía, la reestructuración cognitiva. Le corrige la información errónea de Elías y le demuestra hechos más objetivos. Le dice, Elías no está solo. He reservado, en el versículo 18 le dice, he reservado a 7,000 personas en Israel que no han doblado rodillas ante Baal. Entonces Dios empieza a corregir precisamente esos patrones de pensamiento que al inicio le llevaron a su crisis, pero ahora Dios le está mostrando que esos son pensamientos equivocados,
Son distorsiones cognitivas, como les decía, ¿no? Entonces, le muestra que no está solo, que hay más personas. Dios le saca de ese aislamiento que estaba. Y también Dios lo que hace ahí le da un nuevo propósito. Y esto es muy importante. Le dice Dios, regresa por el mismo camino y unge a Eliseo. O sea, ya le empieza a dar tareas, le empieza a dar responsabilidades. Y es que siempre el sentido, el tener un sentido en la vida, es el antídoto para enfrentar gran parte de nuestros problemas emocionales también. Encontrarle un porqué a las cosas, una razón. Y precisamente la Biblia es el manual perfecto para encontrar un sentido en la vida, un porqué, una razón, ¿no? Un medio de todo. Entonces esto sobre el caso de Elías. Hasta ahí, ¿qué les parece? ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta sobre todo lo que hablamos de este caso hasta aquí, ¿no? Si tienen, ya saben, con confianza, abren el micrófono y compartimos nada más. Pastor, solamente decir de que Dios es maravilloso, solamente eso, porque imagínense todo lo que Él hace para poder llevar a este hombre nuevamente a volverlo al propósito, digámoslo así, ¿verdad? Pero esto que usted nos está hablando en cuanto a lo que es la regulación biológica y en cuanto a lo que es esta reestructura cognitiva, de verdad que nosotros también la debemos saber. O sea, saber de qué forma poder enfrentarlo, porque muchas veces, ¿verdad? Al no tener de alguna manera este conocimiento, obviamente nosotros vamos a actuar, vamos a seguir con esa distorsión en nuestro pensamiento. O sea, al no regular nuestra biología, digámoslo así como usted decía, claramente nunca vamos a poder llegar a esta reestructuración. O sea, si nuestro cuerpo sigue, digámoslo así, con ese burn-out que usted decía, ¿verdad? Con ese agotamiento extremo, no vamos a poder regularnos de ninguna forma. Entonces, es muy importante en este caso esto que el pastor está diciendo. La verdad que me encanta lo que dice porque es lo que a mí me tocó aprender por el asunto de esta enfermedad que me aqueja. Me tocó aprender todas estas cosas para poder entonces tener esto, o sea, poder ya de alguna manera poder enfocarme nuevamente, poder que hubiese propósito nuevamente de alguna manera, digámoslo así, después de todo lo vivido. Así que me siento muy identificada con Elías y en medio de ese burn-up que tuve, el Señor también llegó en medio de la cueva, ¿ah? Porque a veces estamos ahí en la cueva, pastor. Pero gracias por esta enseñanza. Qué bueno, mi hermana Jennifer. Y a veces Dios llega, igual como Elías, con un suave murmullo, ¿no? Nosotros esperamos las señales, esperamos que Dios nos hable en la tormenta, que nos hable en el trueno, que nos hable en el terremoto, como una señal, ¿no? Pero a veces Dios nos empieza a hablar en las cosas más pequeñas, más cotidianas de la vida, ¿no? Como con Elías, un suave murmullo nada más. Sí, gracias, mi hermana. Y vamos a hablar un poco de temas más prácticos. Mi hermana Mónica, ¿tiene la mano levantada? Sí, pastor, bueno, uno que la hermana de Jennifer ha sido muy buena alumna suya porque nos ha ayudado también mucho a guiarnos en este tema de las emociones. Y dos, la verdad, sí estoy fascinada en este momento con esto de la reestructuración cognitiva. Sobre todo, es una pregunta, pastor. Bueno, como dice RC, es porque todos somos teólogos, porque todos cuando nos acercamos a la Biblia estudiamos a Dios, ¿verdad? Pero en cuanto a consejería pastoral, creo que sí queda uno corto. Yo en mi congregación hago visitas, visito a hermanas que se encuentran enfermas, que están recuperándose de cirugías, y últimamente en este mes me ha tocado a las más ancianas, donde tienen cuadros diagnósticos muy complejos, pastor. Tengo dos hermanas, ya están ancianas y tienen un diagnóstico ya terminal y ya no pueden congregar, entonces físicamente están consumidas. Y como me acompañan, no, yo me siento corta en el sentido de palabra, porque pues siento que
A veces me abruma mucho el verlas, ¿verdad? Entonces, lo que yo más le pido a mi Señor es que me dé ánimo para que yo pueda llevarle esa palabra, esa oración con ellas. Las trato más dulces, mientras que hay otras hermanas que son un poquito más fuertes de eso, como usted nos decía al principio con Elías, ¿no? Si le hubiéramos dado ese sermón, ¿dónde está tu fe? ¿Qué pasa? Ánimo, adelante. Y yo considero que no debe ser así. Entonces, la pregunta es con estas hermanas, como le digo, ya no pueden congregar porque obviamente ya tienen ese diagnóstico terminal. Y ellas, y pasa eso. Una sobre todo me decía, no duerme, ya no come, no tiene tranquilidad, obviamente es en el día cuando la vamos a visitar, toca visitarla al final del día, 5 o 6 de la tarde, pastor, porque su humor, obviamente, le cambia, es un poquito fuerte. Entonces, ¿cuál sería esa pregunta terapéutica o cómo sería para devolverle ese propósito? Porque obviamente los familiares me dicen, ya siempre es la misma queja, que mi Señor venga, me lleve, ya terminó mi tiempo, que el Señor me lleve, que mi Señor me lleve. Entonces, ahí sí, muchas veces no tengo palabras. ¿Cómo podría ayudarles, pastor? Gracias. La pregunta, mi hermana Mónica. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué siempre debemos tener palabras. No necesariamente tenemos que tener palabras, siempre, ¿no? A veces la mejor ayuda es estar ahí. Dios le mandó ángeles a Elías para que le den de comer y le den agua y no les mandó a decirles nada. Le dejaron dormir. Y eran ángeles, ¿no? Entonces a veces podemos ser ángeles en ese sentido, estando ahí, acompañando a la persona, preguntando qué necesitas, qué puedo hacer por ti. Tal vez esa pregunta es más terapéutica que decirle a la persona lo que tiene que hacer, decirle a la persona qué puedo hacer yo por ti. Tal vez es más terapéutico. Mostrarle que aún en su situación hay personas que se preocupan por él, que le aman, porque es amado, es querido, es importante, ¿no? Claro. Ahora, en ciertos casos, se puede trabajar el tema del sentido de la vida, claro, claro que sí. Cuando la persona está abierta a conversar de estos temas y a reinterpretar su vida, pues eso es clave, ¿no? Porque el sentido de la vida no es solamente como pensar cuáles son mis planes, mis metas a futuro. Una persona que está en un estado terminal no va a pensar en eso. Pero una persona que está en ese momento de su vida sí puede mirar al pasado y entender, interpretar su pasado con un sentido, interpretar lo que ha hecho con un propósito, ¿sí? Por lo menos en ese momento sienta que todo lo que él vivió no fue en vano y que en ese momento de su vida está de alguna manera en el punto culmen, ¿no? Punto máximo de haber vivido su propósito. Pues llevarle a reinterpretar su vida, llevarle a pensar en su legado también. Yo precisamente he estado trabajando últimamente con personas que me han buscado que están de los 80 años para arriba, ¿no? Y yo también al principio me preguntaba, ¿y cómo trabajo en esto del sentido, del propósito? Porque con muchos pacientes que yo tengo que son más jóvenes, siempre es vital hablar de ponerse metas, proyectos, planes. Eso ayuda a salir de la depresión a muchas personas, ¿no? Pero si viene una persona con una depresión y tiene 85 años, y uno se queda pensando, ¿y cómo le pido esto, no? Pero sí se puede, cuando uno empieza a hablar de su vida y decirle qué cosas son importantes para ti, qué cosas puedes hacer ahora que te siga dando un sentido de valor, de logro. Y sobre todo, ¿qué puedes hacer para dejar un legado a las generaciones que vienen? ¿De qué manera tu vida en este momento o qué estás dejando tú a las personas que te conocen, a tus seres queridos? ¿No? Eso también da un sentido muy grande a ese mismo momento de la vida, ¿no? ¿De qué manera quieres que te recuerden? Todo eso es importantísimo. Bueno, hay mucho que se podría hablar sobre esos temas, ¿no? Pero la conclusión es que a la final somos seres integrales, somos
como dirían en la medicina, biopsicosociales, y nosotros como cristianos sabemos que también espirituales. Entonces, si somos creyentes y queremos ayudar a alguien, pues vamos a ayudarlo integralmente, biológicamente, psicológicamente, socialmente y espiritualmente, porque somos todo eso, ¿sí? Entonces, como decíamos, ¿no? Al inicio, también cómo estás biológicamente, cómo te sientes, cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, o sea, todo eso es importante, ¿sí? Bien. Eh, y recordar que no siempre nuestra misión es cambiar las creencias de la persona. Habrá momentos que se puede hacer esta reestructuración cognitiva, habrá momentos donde no es necesario, o sobre todo no tendría mucho efecto, porque este también es importante. Cuando una persona está luchando, por ejemplo, para sobrevivir, o está luchando con emociones muy intensas, neurológicamente, de alguna manera, el área emocional, hay un área emocional en nuestro cerebro que se llama el sistema límbico, especialmente la amígdala cerebral, es como que toma el control de todo nuestro cerebro. Y el área racional, digamos, la corteza prefrontal, de alguna manera está inhibida en ese momento porque toda el área emocional está actuando, porque necesitamos sobrevivir, necesitamos reaccionar. Entonces es muy difícil llegar a la corteza prefrontal, o sea, llegar con el razonamiento, con pensemos, cambiemos de creencias, cuando probablemente la persona lo que está es más con su área emocional en ese momento. Pero si logramos primero estabilizarle emocionalmente, ok, ahora sí vamos a trabajar en la corteza prefrontal, en la razón, en los pensamientos, ¿no? Entonces, también es para tomar en cuenta. ¿Alguien tenía levantado una mano también por ahí? ¿Alguien quería comentar algo? Sí, la Sí, hermana. sí, yo, mire, a mí no sé si ese un don también yo creo de visitar las personas ancianas. Siempre me ha tirado eso de ir a visitar las personas que de repente ya no, algunas que son cristianas y otras que no son cristianas. Y entonces siento que cuando la compañía de uno les hace tan bien, a veces uno no tiene que hablar tanto para ver cómo se sienten, porque cuando uno llega a ese hogar y ve a la persona y tiene una cara y cuando tú te vas de esa casa otra cara y uno se viene reconfortada por ver el cambio que hubo. Muchas veces uno puede hablar de la Biblia, puede conversarle y sin embargo así hay personas que no creen muchas veces, pero también te escuchan y eso también te deja una satisfacción, le deja a uno una satisfacción y la persona que queda como reanimada, es muy hermoso. A mí me encanta eso de visitar como la hermana Moni también va. A mí me gusta hacerlo también, de verdad. Yo pienso que ese es un don, no sé, pero siempre me ha tirado a las personas adultas. Claro, claro, sí. Dios tiene llamados a veces bien específicos para las personas, entonces sí, puede ser un don también. Y este es el ejemplo, ¿no? De que a veces no necesitamos estar trabajando con las creencias, los pensamientos de las personas para ayudarles a que se sientan mejor. Porque como decía, biopsicosociales, su carencia, por ejemplo, puede ser social, precisamente por no tener muchas personas que le visiten, con quien pasar tiempo. Y entonces el solo hecho de estar ahí está supliendo un área que es fundamental en nuestra vida emocional. Amén. Gracias, Nona, por el ejemplo. Bien, vamos a verlo esto de una manera más práctica, ¿no? Hemos visto toda la teoría y todo eso. La idea es ahora cómo llevamos esto a la práctica, cómo logramos esa estabilidad cuando no estamos en el desierto como Elías, pero estamos en la oficina con la frustración, estamos en el tráfico, estamos discutiendo con nuestra pareja, ¿no? Como decía, en la ciencia cognitiva, nosotros creemos en una triada, se llama la triada cognitiva, y es que son nuestros pensamientos los que generan nuestras emociones y nuestras emociones nos llevan a actuar, a hacer cosas, a la conducta, ¿no? Como ya decía hace un momento, entonces si queremos de alguna manera cambiar cómo nos sentimos, podemos
de alguna manera ponernos a pensar qué es lo que estamos pensando, porque hay una conclusión, como ya mencioné, directa, ¿no? Y tenemos que ir a la raíz, lo más profundo de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo, como decía, sin tener un doctorado en psicología, él ya nos enseñaba este modelo con toda la autoridad divina, ¿no? De la inspiración divina. En 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Sí? Entonces, presten atención aquí al verbo llevar cautivo. Sí, llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. No dice que tenemos que ignorar los pensamientos vienen, están ahí, no tenemos que reprimir los pensamientos. Lo que tenemos que hacer es llevar cautivos estos pensamientos a Cristo. Lo que nos diría este modelo es que nosotros primero debemos capturar cuál es el pensamiento que me está afectando, cuál es en sí la idea que me está poniendo mal, ¿sí? Y a veces son ideas rápidas. Me van a despedir en el trabajo. Es que mi pareja ya no me ama. Es que nunca voy a poder salir de esta enfermedad. Es que y si nos ponemos a pensar, siempre hay un pensamiento ahí automático, pequeño, que es el que nos está generando un problema emocional. Y como decía, nuestro cerebro emocional reacciona de esa manera, inyecta a nuestro organismo cortisol, adrenalina y nos sentimos con terror. ¿Por qué? Porque a veces decimos un pensamiento y automáticamente lo aceptamos como que fuera real, ¿sí? Entonces, el primer paso aquí no es necesariamente callar el pensamiento, o lo primero no es discutir ni cambiar así a primera vista el pensamiento. Lo primero y lo más importante es entender que solo es un pensamiento. Y esto es importante. Parecería que no es la gran cosa, pero es fundamental. ¿Por qué? Cuando yo me digo a mí mismo una afirmación como mi pareja, yo digo mi esposa ya no me ama, yo digo esa afirmación. En ese momento mi cerebro emocional, como decía, ¿qué es lo que dice? Eso es verdad, es real. Entonces me lleno de tristeza, me lleno de angustia, de ansiedad. Pero fueron solo palabras de mi mente. Mi esposa ya no me ama. El momento que yo empiezo a identificar eso, que solo fue un pensamiento, no es una realidad, ya me empieza a ayudar emocionalmente. El momento que mi cerebro hace clic y se da cuenta, solo es un pensamiento, estoy pensando que mi esposa ya no me ama. Tengo el pensamiento de que mi esposa ya no me ama. Si solo logramos hacer esa diferencia, que una cosa es nuestros pensamientos y otra cosa es la realidad, gran parte de nuestro sufrimiento, como yo le decía a mi hijo, la mayor parte de nuestro sufrimiento empieza a disminuir, porque la mayor parte del sufrimiento está en las cosas que nos estamos diciendo, que aceptamos como que fueran realidades, pero que probablemente no lo son. Entonces, aprender a capturar ese pensamiento automático que me está poniendo mal. Y solamente primero, entender que solo es un pensamiento, ya es un paso fundamental, un paso clave, ¿no? Importante. Entonces, en nuestro lenguaje interno, ya viendo pasos prácticos, en lugar de decirnos, mañana me va a salir mal las cosas, empezamos a cambiar y decimos, bueno, estoy pensando que mañana me va a salir mal las cosas. Como digo, no parecería un gran cambio, pero a nivel interno, nuestro cerebro, solo si yo digo estoy pensando, ya me distancia un poquito de la realidad, porque ya estoy teniendo claro que solo es un pensamiento. Estoy pensando que mañana puede pasar esto, pero es solo un pensamiento. Si lo digo directamente, mañana me va a pasar algo malo, es como que más directo y el cerebro lo acepta como que es una realidad. No, es solo un pensamiento, nada más. Una vez que me doy cuenta que solo es un pensamiento, no es la realidad, entonces sí puedo empezar a reestructurar este pensamiento. Lo cuestiono. A ver,
¿Qué evidencias tengo de que mi esposa ya no me ama? ¿No es cierto? El pensamiento que desencadenó mi crisis de ansiedad fue ese pensamiento, mi esposa ya no me ama. Ok, ya digo, estoy pensando eso, es solo un pensamiento. Y luego sí le empiezo a hacer preguntas. A ver, ¿qué evidencias tengo de que mi esposa ya no me ama? Es que hoy en la mañana me trató mal y me respondió mal cuando yo le hice una pregunta. Ok, ya. Pero ¿tengo más evidencias? No. ¿Qué evidencias tengo en contra de que mi esposa ya no me ama? Pues muchas, porque me han demostrado que se preocupa por mí, el otro día estuve enfermo y me cuidó, y me doy cuenta que tengo muchas otras evidencias de que mi esposa sí me ama. Y que el pensamiento de que mi esposa ya no me ama respondía solo a un evento aislado de una discusión que tuvimos en la mañana. Entonces, discuto el pensamiento. Y entonces sí reestructuro el pensamiento y cambio ese pensamiento por un pensamiento más real. Y como nos damos cuenta, aquí no se trata de cambiar pensamientos negativos por positivos, como a veces se enseña, es que hace afirmaciones positivas o declara, no, eso es más bien algo muy superficial que no funciona. Lo que estamos haciendo es cambiar pensamientos negativos por pensamientos reales. Porque yo decía, la realidad a veces es negativa. La realidad pasan cosas malas. Entonces no se trata de hacer afirmaciones positivas cuando en realidad puede que las cosas estén mal. El problema es que a veces nuestros pensamientos vuelven a las cosas mucho más negativas de lo que en realidad son. Entonces lo que queremos es cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento real o más objetivo, no dejándonos llevar por todas estas distorsiones cognitivas de las que habíamos hablado. Entonces, de eso se trata la reestructuración cognitiva. Empezar a cambiar estos pensamientos por pensamientos más reales. Y en nuestro caso, como cristianos, tenemos un manual de lo que es real, lo que es verdad, que es la Biblia, que es las Escrituras. Entonces, si yo tengo el pensamiento de mañana, o mejor dicho, este mes que viene, no voy a poder pagar mis deudas, ¿no es cierto? El pensamiento es, este mes no voy a tener para pagar mis deudas. El cerebro acepta como, el cerebro no está pensando en ese momento, ¿es verdad o no es verdad? No, no. Si yo digo, no voy a tener este mes para pagar mis deudas, el cerebro dice, eso es verdad, entonces te inyecto cortisol, te inyecto adrenalina porque necesitas estar atento y necesitas trabajar y necesitas pagar tus deudas, entonces eso solo me llena de ansiedad y angustia, ¿no es cierto? Pero el momento que yo digo, solo estoy pensando que este mes no voy a pagar mis deudas, no es una realidad. Pero luego me siento y empiezo a cuestionar el pensamiento. A ver, en realidad, ¿voy a tener o no voy a tener? ¿Qué evidencias tengo de que me va a hacer falta? Y de pronto empiezo a recordar, y los meses anteriores también pensé eso al inicio, pero probablemente sí, Dios me proveyó. Y ahí viene el tema como digo, el manual de verdad que tenemos nosotros, que es la Biblia. La Biblia nos dice que Dios es soberano, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Dios tiene el control de todas las cosas. Ok, estoy pensando que este mes no voy a poder pagar. Bien, pero a la final Dios tiene el control. A la final yo voy a hacer mi parte, voy a trabajar, voy a tratar de ganar el dinero y en última instancia quien tiene el control es Dios. Y otra cosa, la Biblia nos dice que tenemos un Dios de gracia, es decir, que Él nos ha mostrado gracia también en el pasado. Entonces nos decimos a nosotros mismos, sí, estoy pensando que probablemente no tenga para pagar mis deudas, pero voy a recordar que en meses anteriores tal vez me preocupé igual, de una u otra manera Dios me ha provisto y he logrado salir adelante. Y en último caso, si a la final no tengo para pagar mis deudas, bueno, yo estoy haciendo todo lo que puedo hacer a mi alcance, no puedo hacer nada más de lo que puedo hacer, le voy a dejar eso en las manos de Dios. Entonces empiezo, como digo, no cambiar pensamientos negativos por positivos, sino pensamientos negativos por pensamientos más reales y pensamientos que estén de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, ¿cierto? Entonces ahí voy renovando mi mente, reestructurando mis pensamientos, pero de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Por eso, como dice el apóstol Pablo,
Aquí no les puse el gráfico, ¿no? Del orden de lo que hablamos. Capturo el pensamiento, separo el pensamiento de la realidad, si solo es un pensamiento, ¿no? Y luego lo cuestiono, lo reestructuro aquí en el someter todo pensamiento a la autoridad de Cristo, ¿no? Lo cuestiono. Es el proceso del que hablamos. Filipenses 4, el versículo 8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En otras traducciones dice, en esto pensad o en esto piensen. O sea, en esto pongan sus pensamientos. Si el pensamiento que da vueltas en tu cabeza a las 3 de la mañana es catastrófico, todo me va a salir mal, bueno, pásale por el filtro de Filipenses 4:8, ¿no? Es un pensamiento verdadero. Siempre la evidencia, pero ¿es verdad o no es verdad que todo me va a salir mal mañana? Probablemente no es verdad. Entonces no es un pensamiento verdadero. Sí, y así con cada pensamiento vamos pasando por este filtro. Es verdadero, es respetable, es justo, es puro, es amable, es digno de admiración. Y qué mejor herramienta como para reestructurar nuestros pensamientos, ¿no? Como digo, la Biblia tiene todas las herramientas. Y solo un tema final que también lo mencionamos mucho. Y creo que alguna vez tuvimos un taller, no sé si creo que con ustedes mismos hace algunos meses atrás, tal vez, que hablábamos del sentido de la vida, pero no recuerdo bien. No sé si era en otro lado. Pero hay un modelo terapéutico también que se conoce como logoterapia. La logoterapia es precisamente la terapia con base en el sentido de la vida, como base para el bienestar emocional. Este es un modelo terapéutico que fue desarrollado por un psiquiatra que se llamaba Viktor Frankl. Fue un psiquiatra que vivió en la Alemania, en tiempos de la Alemania nazi. Él era judío y fue tomado prisionero en ese tiempo y fue llevado a los campos de concentración de los nazis. Y imagínense todo el sufrimiento que una persona experimenta en ese momento, ¿no? Un sufrimiento para muchos sin esperanza, porque decían están condenados el resto de su vida a vivir así, en esa esclavitud, en todo eso. Este psiquiatra Viktor Frankl se empieza a dar cuenta de que la mayoría de prisioneros que sobrevivían a eso no eran necesariamente los más fuertes, los más jóvenes, ni los que tenían mejor salud. Porque muchos que se les veía fuertes y con salud y todo, él cuenta que se empezaron a suicidar incluso, ¿no? Porque no sobrevivían. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que él narra, en donde narra él esta historia, estas historias. Él se da cuenta que aquellos que sobrevivían y salían adelante eran aquellos que tenían un sentido a su vida, una esperanza de que algo podían hacer si salían de esa situación. Y era esa esperanza lo que les daba el valor, las fuerzas para salir adelante. Como digo, no era su salud física, no era su fuerza física, no era su edad, era su sentido lo que les daba esperanza. Él mismo cuenta que él seguía ahí porque tenía precisamente el propósito de escribir un libro cuando salga de ahí. Y ese sentido, voy a escribir este libro, lo que le motiva y le da la fuerza para salir adelante. Entonces, este es el punto aquí. Hay una frase que él cita en el libro que dice, quien tiene un porqué en la vida puede enfrentar cualquier cómo. Y eso es fundamental. Quien tiene un porqué en la vida va a poder enfrentar cualquier circunstancia negativa que el mundo le presente. Porque como digo, el mundo no es un color de no es color de rosas. El mundo no es un jardín de rosas. El mundo está lleno de dificultades, ¿no? La Biblia no lo niega. La Biblia lo afirma incluso. El punto es cómo salimos adelante en medio de eso. Y ahí está el tema, el sentido, el propósito. Y lo que la fe cristiana nos da a nosotros es precisamente sentido. La fe cristiana nos enseña precisamente que las dificultades de nuestra vida tienen un propósito, que nada es en vano.
O como dice Romanos 8:28, ¿no? A la final, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero se refiere en ese sentido, que aún las cosas negativas tienen un propósito, cumplen un papel fundamental. Romanos 8:28 nos dice: a los que aman a Dios, todo les va a salir bien. Y así lo dice el texto. A los que aman a Dios, todas las cosas, aún las negativas, pueden ayudar para bien. ¿Sí? Que es diferente. ¿Por qué? Porque hay un sentido, hay un propósito más allá de todas las aflicciones del tiempo presente, como dice también otro texto del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Estamos hablando de cómo regular nuestro sistema emocional. Pensemos, ¿cuál es el sentido, el propósito de esto que estamos viviendo? Y eso nos va a dar grandes respuestas, ¿no? Entonces, bien, un poco solo para resumir lo que hemos hablado, ¿no? Si estamos en una crisis de emociones intensas, sea ansiedad, tristeza, preocupación, no sé, el burnout que decíamos, el estrés, lo que sea. Pensemos en el orden. Primero, una pausa fisiológica. Acuérdate de Elías, no tomes decisiones con el sistema nervioso alterado. Respira profundamente, toma agua, duerme, regula tu cuerpo primero, ¿no? Luego, una vez con una estabilidad física, pues es más fácil empezar a trabajar en el área cognitiva. Voy a capturar mi pensamiento. Acuérdense de lo que hablamos, ¿no? Lo que dice Pablo: identifica la mentira que te asusta, aplica la defusión. Defusión es esto de separación, de entender que solo es un pensamiento, que no es la realidad. Y tercero, ancla tu mente en eso, en la verdad de la palabra de Dios, ¿no? En lo que Dios enseña en su palabra. Eso es someter todo pensamiento a Cristo, enfocarnos en la verdad y en el propósito final de nuestra vida. Con esa regulación cognitiva es lo más probable que nuestras emociones también van a ir cambiando, ¿no? Cambiando. Entonces, mis queridas hermanas, esto es la presentación que tenía para ustedes el día de hoy. E igual estoy abierto si es que tienen dudas, inquietudes, comentarios sobre todo esto que hablamos. Podemos tener unos minutos también para responder, si hubiera, ¿no? Amén. Primero, Dios, gracias, pastor. Excelente, excelente esta enseñanza. Nos ayuda mucho a direccionarnos, a no ser gobernadas por esas emociones. Y pastor, al inicio teníamos a una hermana que vive en Venezuela. No alcanzó porque se le estaba ya descargando el celular, pero muy interesante, nos comentaba era lo que había padecido, ¿verdad? El día del terremoto, y creo que tiene como que secuelas, porque, por ejemplo, dice ella que en este momento no duerme, eso es lo que está hablando el pastor, no duerme, no logra tampoco comer, que hasta se cae una cuchara, está como con esa zozobra, se cae una cuchara, dice ella, y siente, todavía tiene mareo, dice que siente que, o sea, tiene ese pensamiento de que hoy puede suceder lo que pasó ese día. Entonces me estaba acordando de ella que creo que está viviendo como que esas secuelas, pastor. Sí, sí, sí. Sí, y hay que entender también que eso es bastante normal. Ella está viviendo lo que se conoce una crisis de estrés agudo. En una crisis de estrés agudo, el sistema nervioso está alerta. Como decía, hay muchas cosas que ya no pasarán directamente por la razón. No es que la hermana se pone a pensar: a ver, esto es peligroso, entonces tengo que asustarme. Y ya no estamos en eso. Ya hay un aprendizaje implícito en el sistema nervioso. Es decir, experimentó una carga de ansiedad, de angustia, de temor, de todo eso, que ya el aprendizaje es más directo. Por eso es que ella escucha un ruido, no es que está pensando en ese momento eso es peligroso, no, ya es una reacción más automática, porque es su sistema nervioso que aprendió de que estamos en peligro, el mundo es peligroso. Por eso es que cualquier cosa que pase le va a hacer reaccionar
de esa manera emocionalmente. Entonces, por eso decía, en cierta medida esto es normal, pero hay que tratarlo, ¿sí? Hay que ir nuevamente regulando el sistema nervioso de que el peligro ya pasó, ¿sí? Entonces tiene que haber otro proceso de reaprendizaje, de que ahora su sistema nervioso aprenda de que ese peligro que enfrentaron ya no está, ya se fue. El proceso normal suele ser así, es como que estamos programados para enfrentar el estrés agudo, pero después nos vamos desensibilizando. Poco a poco se va a ir también calmando el sistema nervioso en un proceso normal. Pero existe el peligro de desarrollar lo que se conoce como estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Eso es cuando ya pasan muchos años, por ejemplo, mucho tiempo de la crisis y el sistema nervioso sigue estando demasiado alterado con recuerdos similares. Esto es porque en este momento no se lo ha procesado de una buena manera, entonces se puede desarrollar el estrés postraumático. Pero si en este momento se trabaja y se hace una intervención psicológica con hermana de que el peligro ya pasó, de que ahora estamos seguros y se va desensibilizando el sistema nervioso, se sigue un proceso normal. Pastor, y esto también me hace, ella tiene también por vecina, que también es de aquí, una hermana desde ahí mismo en Venezuela, pero qué curiosidad, ahorita estoy pensando, ¿no? La curiosidad, porque ella, la otra hermana lo tomó diferente, ella sí se abocó a las calles a ayudar. ¿No le ha pasado lo mismo por qué esa diferencia, pastor? Bueno, cada persona somos totalmente diferentes, es un mundo, ¿no? Entonces sí tendríamos que analizar cada caso por caso, por qué cada uno actuó de diferente manera, ¿no? La conducta es fruto de toda nuestra historia de aprendizaje, ¿sí? Pero igual, con la persona que está en este momento ayudando y se volcó a Sí. eso, también es bueno preguntarse cómo está emocionalmente, porque a veces esa puede ser una conducta de evitación. Estoy ayudando, evito procesar mi propio dolor y mi propio sufrimiento. Entonces, como lo evito, puede ser que al final no lo esté procesando también, que digamos. Entonces, pero como digo, son casos y casos y cada caso es único y hay que tratarlo también de manera única. Pastor Hugo, es igual como cuando uno tiene una pérdida, por ejemplo, en el caso, no sé, un familiar, ¿verdad? Un hermano, ya sea quien sea. Usted ve las diferencias igual, pues, por ejemplo, ya en este caso de dos personas. Una va a reaccionar de cierta forma, a lo mejor con mucha congoja, con mucho lloro, con mucho quejido, digámoslo de alguna manera, pero la otra persona usted la ve y la ve como más serena, pero sin embargo por dentro está obviamente destruido completamente, o sea, vemos dos realidades y que de alguna manera, como bien dice usted, la otra persona evita el dolor. O sea, digámoslo, si pudiésemos decir algo. O sea, es más o menos así, ¿verdad? Sí. Sí, como digo, cada caso es único, ¿no? Puede ser diferentes circunstancias. Cada uno actuamos. Y es que esto es importante. Mi conducta, de alguna manera, tiene que ver con toda mi historia de aprendizaje. Si yo tengo 46 años, las cosas que yo hago tienen que ver con 46 años aprendiendo cosas, aprendiendo a pensar de cierta manera. Entonces, por eso, uno no puede dar como ciertas reglas generales. Es que una Claro. persona actúa así porque esto es así. No, esta persona actúa así porque a lo largo de toda su vida aprendió a actuar de esa manera. Por eso es que cada uno de nosotros somos únicos y por eso es que en terapia, y eso tendría que ser también en consejería, uno no tiene que trabajar con el problema en sí. Por ejemplo, viene una persona que está experimentando ansiedad y yo no voy a trabajar con la ansiedad como lo haría un doctor que va a trabajar con la enfermedad. En nuestro caso es totalmente diferente. Nosotros vamos a trabajar con la persona, porque todo es un mundo entero lo que le llevó a tener ansiedad. Así es. Entonces no hay soluciones genéricas, como sería fácil para uno decir, tiene ansiedad, tome esto, o haga esto otro. No funciona así. Tenemos que analizar toda la historia de esa persona para saber por qué actúa como actúa. Pero sí, por eso digo, hay dos personas que ante el mismo evento, ante la misma pérdida de un ser querido, reaccionan de manera totalmente diferente.
exacto, cada uno de ellos aprendió durante toda su vida a enfrentar el dolor de diferente manera. Que a veces puede ser funcional, tal vez a veces no puede ser, tal vez a veces está siendo disfuncional, como decíamos, aparentemente lo está enfrentando bien, pero probablemente es una conducta de evitación y termina siendo disfuncional porque no está procesando interiormente su dolor. Mm. Como digo, pero son casos y casos, ¿no? Por eso tendríamos que analizar toda la historia de esta persona para saber si este modelo de trabajar su dolor le está funcionando o no le está funcionando. Buenísimo. Ese sería un punto. Sí, así es, Pastor. Pastor, tenemos una pregunta en el chat. Dice nuestra hermana Dali desde Guatemala. Yo quisiera preguntarle al hermano Hugo, ¿cómo manejar la consejería bíblica con los inconversos? Por lo que escucho, hay momentos que no es bueno iniciar con Biblia, sino conocer a la persona y su situación, ayudarla con herramientas de psicología y luego, si nos permite, con consejo bíblico. Ella dice, pero me cuesta pensar cómo manejarlo. Claro. Si estamos hablando de consejería, que es algo muy diferente a evangelismo, ¿no? O evangelización, hay que tener Así claro. es. Pues obviamente la recomendación no es empezar con la Biblia. La recomendación es empezar a conocer a la persona, saber qué le duele, cuál es su sufrimiento, y mostrar empatía con la persona, ¿no? Comprender que hay sufrimiento, comprender que hay problemas. Entonces, el primer paso tiene que ser siempre hacer preguntas, conocer. Siempre será, mejor dicho, no será recomendable nunca empezar a dar soluciones cuando no sé cuál es el problema. Así es. Nosotros como cristianos a veces somos muy buenos para decir Jesús es la respuesta, pero no somos buenos para entender cuál es la pregunta, qué es lo que en realidad está afectando a la persona. Le dio el Entonces, clavo, pastor. claro. Entonces, si queremos dar una respuesta a la persona, tenemos que entender cuál es la pregunta. Así es. Por eso es que uno no puede ir con respuestas genéricas, ¿no? Y ya sabemos las frases hasta de memoria de lo que tenemos que decir. Está triste, alégrate. Estás ansioso, confía en el Señor. Y tenemos hasta los versículos con cita y todo. Pero tal vez no nos detenemos a pensar qué hay detrás de todo eso, ¿no? Lo que decía. Entonces, si nos damos el tiempo para conocer a la persona, entender cuál es su pregunta, ahí sí podemos empezar a ver cómo la Biblia responde a esta pregunta, pero a la pregunta específica de la persona. Y con pregunta no me refiero a lo que la persona nos pregunte, sino a todo lo que hay detrás de su dolor, de Sí. su sufrimiento, de lo que está viviendo, poder ver cómo realiza una reestructuración cognitiva de lo que hablamos usando los principios bíblicos, ¿no? Sí, pastor, porque, por ejemplo, si nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, Él no comenzó con el Sermón del Monte. Cuando vio a toda esa multitud, ¿verdad? Que estaba con hambre, sino que primero les dio de comer. Y eso es lo que nosotros vemos con este ejemplo que nos dio el pastor de Elías. O sea, ¿qué fue lo que hizo el Señor? O sea, en este caso, ¿verdad? Dios, ¿qué fue, a qué lo llevó primeramente? Entonces, para poder después volver, digámoslo, al propósito, en este caso. O sea, de alguna manera ocuparíamos gracia común y la empatía, ¿no es cierto? Claro que sí. Sí. La hermana Dali le da muchas gracias, pastor, y a la hermana Jenny también. Bueno, si tiene alguna otra pregunta. Bueno, maravilloso. De verdad que yo creo que hacíamos corrigiendo muchos, bueno, sacando muchas mentiras como estábamos mirando, ¿verdad? Y arraigarnos a esa ángel. Bueno, pues, si no, bueno, todo ha sido de verdad maravilloso la enseñanza, pastor. Muchísimas gracias. Y bueno, podemos concluir que, como ya lo habíamos hablado, veníamos hablando también de las emociones, que entendiendo que ellas son un regalo de Dios, como dijo también el pastor, que el problema no son en sí, podríamos decir las emociones, porque Dios nos hizo así, sino que fue debido, como nos lo mostró, debido a la caída. Ellas también han sido
afectadas por ese pecado. Lo que pasa es que muchas veces pues no lo hemos entendido así, pero bueno, tenemos unas buenas noticias, son las del Evangelio, que cuando Cristo pues no vino solamente a perdonar nuestros pecados, sino también a restaurar, a redimirnos, ¿verdad? Como una persona, como esa unidad, ¿no? Nuestras emociones, nuestra mente, nuestra voluntad también, y pues yo creo que la meta de nuestra vida cristiana, creo que como lo ha dicho el pastor, no es dejar de sentir, ¿no? No es dejar de sentir, sino que aprendamos, y lo que nos llevó el pastor a ver esas herramientas bíblicas que debemos sentir, o sea, aprender a sentir correctamente, y es conforme al carácter de Dios, ¿verdad? A la verdad de su palabra. Y bueno, una cosa que sí me quedó, lo digo de nuestra hermana Jennifer con el salmista, el Salmo 42, que nos decía: ¿por qué te abates, alma mía, y espera en Dios, verdad? Entonces el salmista como ella dice, ¿no? Se estaba predicando a sí mismo, y no se dejó gobernar de sus emociones no tuvieron la última palabra, sino que se las predicó, ¿verdad? Y predicó la verdad de Dios, así como el pastor nos decía, ¿no? Llevar cautivo esos pensamientos que no son, solamente son simples pensamientos, no es nuestra realidad. Y yo creo que ese es precisamente el modelo para que nosotras tengamos, como nos dice Elías, Pablo y el autor de Hebreos. Pastor, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Le damos gracias al Señor de verdad por su vida, como decía, por su ministerio, y esperamos que continúe nuevamente cuando le llamemos aquí a Creadas por Dios. Y bueno, como siempre acostumbramos, me gustaría si la hermana Jennifer nos ayuda y nos despedimos del pastor con una oración y sus palabras. Hermana, la hermana Margarita dice: antes que se vaya el pastor, por favor, usted lea en su WhatsApp, mi hermana Moni, lea, porque parece que le enviaron algo. Entonces, seguramente que es alguna pregunta, para que para que el pastor también nos dé respuesta. ¿Sabe, pastor? Lo que me gustó mucho fue lo de Lea. Oh, si pudiese traernos algo así, sería maravilloso. Ay, sí, sí, la dependencia emocional, ¿no? Qué Sí, interesante. sí, Sí. sería maravilloso, pastor, si volviera con nosotros, y ver esta realidad de esta mujer, o sea, lo que vivió esta mujer, y que también en este tiempo hace mucho ruido para muchas mujeres igual. Interesante, ¿no? A veces se pasa desapercibida esa, Sí, esa así es, historia. Y aquí hay muchas cosas en la Biblia que yo también últimamente he estado así viendo estos temas emocionales. Y la Biblia es todo un manual de emociones así humanas es. que uno Ya puede ir. encontré la pregunta, pastor. Es Ujú. lo siguiente. Dice: ¿qué pasa con una persona que lleva tiempo tomando pastillas para dormir y sufre de crisis de pánico? ¿Qué pasa? Bueno, yo no puedo saber qué pasa, pero como digo, cada persona es un mundo, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que los medicamentos en estos casos son buenos como para calmar el síntoma, para ayudarme a sentirme un poco mejor, como decíamos, para tratar la biología del Mm, asunto, pero nunca son la cura ni la solución final. A la final, eh, me ayudarán para dormir si es que no estoy durmiendo bien, pero yo tengo que buscar la solución a mi problema también a nivel cognitivo. Como decíamos, los pensamientos. Tengo que reestructurar también mis pensamientos. Tengo que adquirir mis propias herramientas para poder relajarme y poder dormir en la noche. Si no, se daría una dependencia de esto que a la larga no me sirve de mucho porque no estoy adquiriendo mis propias herramientas para gestionar mis emociones. Yo siempre he dicho, los medicamentos a nivel psiquiátrico son como los analgésicos a nivel médico. Ustedes saben, así es. si alguien tuvo un accidente, se fracturó una pierna y va al hospital, lo que hace el médico es darle un analgésico para que le alivie el dolor. Pero el analgésico no le cura la pierna que se fracturó. El analgésico es para que la persona pueda sentirse mejor, que no le duela tanto y para que el doctor pueda después trabajar con su pierna y le solucione el problema. La medicina psiquiátrica juega el mismo papel que un analgésico. Una persona tiene crisis de pánico, ok, le damos la medicina para que se calme sus emociones, regule su sistema nervioso,
pero esa no es la cura. La cura es entender por qué esta persona está teniendo crisis de pánico Así y es. poder trabajar, estructurar sus hábitos, sus pensamientos, lo que sea que le esté afectando, y entonces encuentre una cura. Pero la cura no está en las medicinas, eso hay que tener en cuenta. No digo que sean malas, son buenas, nos sirve para... Habrá momentos en donde los niveles emocionales son tantos que hay que trabajar a nivel biológico, ¿no? Lo mismo con la depresión. Una persona que está tan deprimida que no quiere levantarse de su cama, como decía, será muy difícil que en ese momento haga terapia, porque no quiere saber nada, no quiere pensar siquiera, ¿no? Entonces, el psiquiatra le dará un antidepresivo, le ayuda a regular mejor su estado de ánimo, empieza ya a levantarse de la cama, para que ahí sí podamos trabajar en psicoterapia y podamos ayudarle a entender qué le llevó a esa depresión y cómo puede salir de esa depresión. Pero la medicina por sí sola nunca le va a solucionar nada. Pastor Hugo, nosotros también podemos ver el efecto rebote de las pastillas, ¿verdad? Que de alguna manera pueden empeorar también el pánico. O sea, en este caso el ataque de pánico, si lo pudiésemos decir. Eh, ¿Cómo lo ve ahí usted? ¿Qué piensa usted? Sí, Porque eso de ya, hecho, ya depende de cada sí, caso. porque de hecho, ¿qué pasa? Que aquí se va a una dependencia, ¿verdad? Hay un círculo vicioso, digámoslo así. Es que eso Eh, digo, uno se vuelve dependiente de eso claro. y si no lo tiene, pues el efecto va a ser mucho peor porque el organismo el cerebro le está pidiendo esa sustancia. Mm, Entonces, ese es el problema. Por eso es que, por ejemplo, un ansiolítico, el psiquiatra no le va a mandar por mucho tiempo tampoco. así Son es, tratamientos que tienen claro. una cantidad de meses y luego hay que evaluar el caso. Mm, Es diferente con los medicamentos antidepresivos. Estos son como medicamentos más a largo plazo y a veces se puede tomar por años. Pero los ansiolíticos específicamente no. No, no. Tienen que ser momentáneos. Y yo a veces he tenido pacientes que llegan y me dicen, estoy tomando clonazepam, por ejemplo. Ok, ¿cuánto tiempo? Uy, ya llevo tomando 5 años clonazepam. Digo, y eso te oh, recetó el psiquiatra. Dice, no, yo ya no veo al psiquiatra, pero como eso me recetó una vez, claro, asumí que eso tengo que tomar siempre así es. y van tomando toda su vida eso. Cuando probablemente ya ni siquiera ejerza ningún efecto, porque el cuerpo de Se alguna manera acostumbra, claro, y se existe el acostumbra. efecto que se adapta, ¿no? Por eso Sí. después, como en una droga, el cuerpo necesita más de la sustancia para que tenga el Mm. mismo efecto. Entonces, pero la persona ya está sugestionada que si no toma eso no puede estar tranquila, pero Al probablemente ya final, de alguna forma, deprime más el sistema nervioso, digámoslo así, ¿no es claro, cierto? Sí, pues lo claro. deprime el tomar bastante. Porque Sí, sí. obviamente está forzando, por ejemplo, en el caso de las personas que no pueden dormir, yo lo digo porque como yo tengo problemas crónicos ya de eso, entonces se está forzando, se fuerza a dormir con la pastilla, con el medicamento. Claro, y no está adquiriendo sus propias habilidades Así es, para justamente. regularse y poder Mm, calmarse. sí, por eso ya yo no tomo pastillas. Por eso ahora usted me ve así como estoy. Tampoco duerme, pastor, tampoco duerme. Pastor, entonces toca es volver como que al génesis, ¿no? Al principio de lo que le está pasando, o sea, al principio de todo, con el paciente, es eso. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, pastor, la verdad que sí. Bien, Bueno, mis hermanas. Entonces, yo encantado, siempre ustedes me Sí, invitan, yo estoy aquí, sí, tomamos por favor. cualquier tema. Pero usted nos dice, po, ahí usted me dice para cuándo podría, cuando tiene la para cita, qué lunes, porque ya sería para julio, entonces usted me dice, y acuérdese que igual vamos ahí a conversamos para tener otra con la radio igual, ¿verdad? Para poder, porque fue muy gustoso esa entrevista, Pastor, igual, así que estuvo muy buenísima también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro. Entonces ahí estamos conversando por el WhatsApp, Sí, mi hermana. Ayer. muy bien, ya, Listo, gracias, mis hermanas. Dios les bendiga oramos mucho. entonces, sí, Bueno. sí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora le damos muchas gracias por su misericordia, su grande amor, esa fuerza que usted nos da, Señor, esa ayuda emocional también que tenemos, Señor, de parte suya, por medio de su Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos también en esta tarde, junto a esta enseñanza que nos da el Pastor Hugo.
y usted sea guiándolo cada día más, Señor, en todo, en su ministerio, como esposo, como padre, Señor bendito, y así también, Señor, en esta ayuda que le está dando a muchas personas en este tiempo, Señor, en este ministerio de fe y calma. Gracias, Señor, por el privilegio que usted nos da también de poder ser parte, Señor amado, de todas las cosas, Señor, que nos van a ayudar para poder de alguna manera ser guía, porque sabemos que esto a nosotros nos ayuda para poder también dar la ayuda a personas que hoy tal vez están necesitadas, como lo está haciendo mi hermana Moni, Señor, en muchos lugares, con muchas hermanas, Señor amado. Y cuán importante es, Señor, tal vez, como decía el pastor, no ir con mucha labia, sino estar allí, ser presente, estar allí acompañando, tomando tal vez la mano, Señor, dando un abrazo, llorar con el que llora, Señor, con el que está sufriendo. Hay una empatía en nosotros, Señor, porque usted ha puesto el amor también en nuestros corazones. Así que le damos muchas gracias en esta hora y le pedimos esa bendición, Señor, sobre la vida de nuestro pastor, pero así también sobre la vida de cada una de nuestras hermanas en esta noche, en esta tarde, Señor amado, y así de los que van a estar también escuchando este video, Señor, estudio, y sea usted también glorificándose en cada vida, mi Señor. Gracias le damos en esta hora y dejamos todo en sus manos, Señor, sabiendo que su Espíritu Santo, Señor, es el que nos iluminará y también nos ayudará cuando necesitemos también de alguna forma regular nuestras emociones, Señor, por lo que vivimos a diario. Gracias, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, Dios lo bendiga y ya saben, la casita aquí abierta. Amén, amén. Ya nos seguiremos viendo, mis hermanos. Cuídense bastante.